Podlectio, meditación del Evangelio de hoy, desde la Tierra Santa. Martes, 17 de diciembre. Del Evangelio según Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia, es de 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de 14. Queridos hermanos y hermanas, reciban todos ustedes un cordial saludo de paz y bien. Les habla Fray Ulises Zarza, formador en el Estudiantado Franciscano Internacional de Jerusalén. Y hoy nos toca meditar el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 17. Ya estamos cerca de la Navidad y hoy la Iglesia nos invita a mirar a Jesús, a Él que es el Hijo de Dios encarnado, a Él que se hizo pequeño y quiso entrar a formar parte de la historia de los hombres, de mi historia, de tu historia. Es por eso que hoy en la Iglesia leemos una larga letanía de nombres que son parte de la genealogía y de la historia de Jesús, porque el Mesías, que es el Señor Jesús, no es un Mesías angélico o extraño a la historia de la humanidad. Él pertenece a esta humanidad. En otras palabras, Jesús es parte de nuestra historia, de la historia de la humanidad, y esto se expresa a través de los nombres de sus antepasados que acabamos de escuchar, y que a veces a nosotros nos parece una lista aburrida, larga, pero tiene un sentido. Por eso la Iglesia nos presenta la lectura de la genealogía de Jesús por lo menos 2 veces durante el año litúrgico, en ocasión de la Natividad de María y después en este tiempo de Adviento. Y los nombres que aparecen en esta genealogía no son nombres confusos y sin sentido, porque la historia gobernada por Dios es lineal, y no obstante el pecado de algunos, como por ejemplo los reyes antes del exilio, que en su mayoría eran idólatras, o por ejemplo el pecado del mismo rey David, que manda matar a Urías para quedarse con su mujer, o incluso el pecado de Israel. Dios se hace presente y camina en medio de la historia de su pueblo. Qué bonito es contemplar así al Señor que camina para tener misericordia con su pueblo, para con su pueblo. Y esta historia, hecha de santos y pecadores, esconde en sus vericuetos a Jesús, el Mesías, descendiente de David, y que es el Salvador del mundo. Fíjense cómo el Señor asume también esa historia, hecha de pecados, hecha de infidelidades, lo asume para salvarlo, para usar misericordia. Otro elemento que llama la atención de este Evangelio y que suscita en nosotros una cierta emoción son los nombres de algunas mujeres entre los antepasados de Jesús. Por ejemplo, Tamar, que es una pecadora, Rahab, que es una prostituta, Ruth,
una extranjera, e indirectamente se habla también de Betsabé. Por lo tanto, son mujeres o que eran extranjeras y que después pasaron a formar parte del pueblo elegido, o que estaban relacionadas también con alguna situación de pecado. Por este motivo, San Jerónimo, en su comentario al Evangelio de Mateo, dice: es de notar en la genealogía del Salvador que no se nombra a ninguna de las mujeres santas, sino las reprendidas en la Escritura, a fin de que borrase los pecados de todos, naciendo de pecadores aquel que había venido por los pecadores. De ahí que entre aquellas mujeres se cite a Tamar o a Ruth la Moabita, nos dice San Jerónimo. En esta historia, por lo tanto, de hombres y de mujeres, que tiene altos y bajos, el momento de la plenitud está representado por el rey David, cuyo nombre aparece al final de las primeras 14 generaciones. Luego el pueblo elegido sufre la tragedia del exilio, del que se habla al final del segundo grupo de 14 generaciones. Pero finalmente la historia llega nuevamente a su plenitud al finalizar el tercer grupo de 14 generaciones, cuando aparece el nombre de Jesús, el Mesías, el Salvador. Esta lista de los nombres de los antepasados de Jesús es un verdadero compendio de toda la historia del pueblo elegido, con sus altos y bajos, con sus aspectos positivos y negativos. Es una historia hecha de pecado y de misericordia. Por eso el cardenal Bantuán decía que esta lista de nombres de pecadores y pecadoras que Mateo señala en la genealogía de Jesús no nos tiene que escandalizar, porque exalta la misericordia o el misterio de la misericordia de Dios. Y también en el Nuevo Testamento vemos que Jesús eligió a Pedro, que lo negó, a Pablo, que lo persiguió. En este mundo, si un pueblo escribe su historia oficial, hablará de sus victorias, de sus héroes, de su grandeza. Es un caso único, admirable y estupendo encontrar un pueblo que en su historia oficial no oculta los pecados de sus antepasados, dice Bantuán. En definitiva, Jesús se encarnó, asumió nuestra humanidad y nuestra historia para transformarlo en un cántico a la misericordia de Dios. Al final, lo que triunfa, digamos así, en toda esta historia, en este caso único, como dice Bantuán, ¿no?, de la historia del pueblo elegido, es la misericordia de Dios, que se encarna, que se hace niño, que se hace pequeñísimo en un pesebre ahí en Belén, para salvarnos. Por eso la lectura de la genealogía de Jesús es una invitación también para nosotros, para ti, para contemplar tu historia hecha de luces y sombras, para descubrir cómo Dios actúa con misericordia. Por lo tanto, que al acercarse la Navidad puedas, querido hermano, querida hermana, descubrirte amado y misericordiado por Dios, que no dudó en enviar a su Hijo para salvarte. Que así sea. Paz y bien. Podlectio, meditación del Evangelio de hoy, desde la Tierra Santa.